Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo crear una animación utilizando algo tan básico como rotación, movimiento y un par de modificadores, y apoyándonos con la cámara, que será el protagonista principal del día de hoy. Para este video tutorial lo que vamos a hacer es que vamos a crear lo que sería este logotipo que estamos viendo aquí, de la marca Warner, y vamos entonces a extruirlo y a modelarlo en base a cómo nosotros podemos explotar ese entorno, obviamente recreando lo que vendría siendo un escalado 3D. Bien, entonces para empezar a comenzar nuestro proyecto, lo que voy a hacer es que voy a empezar a modelar lo que vendría siendo el logo que voy a utilizar para este tutorial. Para eso vamos a crear un nuevo archivo de esta manera. Y entonces voy a colocarlo importándolo directamente como un archivo SVG. Me voy aquí donde dice importar, donde dice vectores, acá en esta carpeta. Esto se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar, y lo voy a colocar de esta manera. Voy a escalarlo un par de veces y a rotarlo para tenerlo así más o menos de frente. Entonces voy a quitarle ese material oscuro que tiene, que no me agrada en lo más mínimo, y entonces lo que sería cuestión ahora sería de colocarlo en el centro. Muchas veces las curvas que nosotros tenemos en un inicio son bastante molestas, sobre todo cuando, por ejemplo, el origen no lo coloca directamente en el centro. Eso por lo general nos molesta al momento de lo que vendría siendo en colocarlo en edición. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a dar clic derecho donde dice Set Origin, voy a darle donde dice origen de la geometría, colocarlo más o menos por aquí. Lo mismo voy a hacer con este, voy a darle donde dice clic derecho, Set Origin, origen de geometría. Vemos que nuestro modelo, nuestro logo se está como deformando, así que lo que voy a hacer es que voy a posicionar esto un poco más arriba, de esta manera. Vemos que está centrado bastante bien, y el logo, que lo veo que está como un poco hacia la izquierda, voy a moverlo a ojo más o menos de esta manera. Ahora voy a darle clic derecho nuevamente y le voy a dar donde dice, en vez de darle en Geometry Origin, voy a darle Origin to Trace the Cursor, para que quede entonces rotando en el centro de nuestra forma. Lo mismo voy a hacer con este, voy a darle clic derecho donde dice Origin, origen del cursor en 3D. Y de esta forma veremos que ahora sí está rotando desde el centro de nuestro cursor. Bien, una vez que ya tengamos esto, voy a empezar a modificarle lo que son las directrices de la curva. Voy a darle 32 aquí donde dice la pestaña de datos. Voy a darle donde dice geometría, voy a darle extruir 0.01 tal vez. Voy a darle un poco más, 0.02, creo que así queda mejor. Y voy a darle entonces, por ejemplo, 0.02 igualmente a la forma de la W y la B. Si se fijan, para nosotros crear el logotipo de lo que era Warner, vamos a utilizar la versión antigua, que si se acuerdan tenía como un cintillo atravesando lo que es la mitad del logo de esta manera, y para eso voy a aplicarle un par de elementos para que entonces se complete lo que es el modelado. Lo que voy a hacer es que voy a darle primero en Shift A y voy a colocar un cilindro. A este valor le voy a dar 128 porque quiero que quede bastante más definido. De esta forma vemos que tengo un cilindro de este tamaño. Voy a borrarle tanto la cara superior como la cara inferior de esta manera, y apretando X le doy a borrar de esta forma. Voy a darle apretando S y Z para escalarlo de esta manera, y podemos ver que más o menos ya tengo el cintillo hecho de esta forma. Creo que más o menos así a ojo queda de esta manera. Voy a escalarlo un poco más apretando Z y Control con el mouse, para entonces darle un valor así más o menos proporcional. Y vemos que ya tengo el cintillo de esta manera. Voy a escalarlo, pero antes de hacerlo voy a darle en Tab para entrar a modo edición, y apretando A
seleccionando todos mis vértices, voy a darle clic derecho y voy a darle donde dice extruir caras, y voy a dejarlo más o menos hacia afuera, algo más o menos así, y listo. Recuerden que tenía seleccionado caras, por si acaso ustedes seleccionan vértices o seleccionan bordes y no les sale esa opción de clic derecho. Y ahora voy a escalarlo en el eje de X, de esta forma. Más o menos tendríamos algo como esto. Ok, vemos que ahora sí tengo mi cintillo, que ahora bordea mi logo. Y vemos que ahora sí, en efecto, está un poco más apretado por los costados, pero sí es como tiene el logo original. Bien, una vez que ya tengamos entonces nuestro logo, ya por así decirlo, hecho con el cintillo, voy a colocarle el texto curvado en el mismo cintillo. Voy a hacer lo primero, voy a apretar Shift A, voy a darle entonces donde dice texto y veremos que nos sale el texto de la base, que esto lo vimos también en otro video tutorial. Y voy a cambiarle el nombre, voy a colocarle Warner Bros. Pictures y apretando S para escalar, lo voy a más o menos rotar para que tenga esta posición, más o menos aquí por el centro. Ven que si está en un costado y tiene el punto de origen, para no tener que modificarlo así, apretando G, voy aquí donde dice la opción de texto y me voy aquí donde dice centro, para que quede más o menos de esta manera. Voy a apretar G y Z para más o menos colocarlo aquí. Y ahora voy a colocarle la fuente que quiero utilizar para entonces aplicar el efecto. Voy a darle aquí en la carpeta y voy a buscar una fuente que en mi caso sale disque Times. Creo que esta la tendrían todas las computadoras instaladas. Si no, pueden entonces descargar e instalar una fuente que les funcione o buscarla directamente aquí en la biblioteca de lo que vendría siendo los textos y las fuentes. Y entonces tendría algo más o menos de esta manera. Veremos que bueno, que en efecto la fuente ya está establecida, pero nos falta la curva para crear ese contorno. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a darle primero una resolución de 32 para que tenga bastante resolución. Voy a darle también 32 también en Render U. Y extruir voy a darle un valor 0.01 tal vez. No, es muy poquito. Voy a darle un valor 0.1. Creo que es demasiado, 0.05. Creo que ahora sí funciona bien. Y ahora voy a crearle una curva para entonces darle ese contorno sobre nuestro logo, ¿ok? Voy a dar Shift A. Y donde dice curva, justamente donde dice Bezier, sería una opción, pero personalmente no me agrada mucho el tener que estar modificando ese círculo para que quede perfecto. Yo lo que hago es lo siguiente, me voy aquí donde dice Mesh, donde dice círculo, ¿ok? Dándole 64 de definición, voy a escalarlo más o menos al contorno que tenía en el logo, ¿no? En el cintillo. Voy a escalarlo un poco más en Y. Creo que así funciona bien, de esta manera. Si quieren pueden dejarlo un poco más afuera del cintillo, en vez de dejarlo adentro, voy a dejarlo hacia afuera para que bordee de esta manera. Y entonces voy a seleccionar solamente lo que es mi círculo deformado, y seleccionando el punto de los vértices voy a seleccionar todos estos hasta la mitad y voy a darle X para borrar esos vértices, y tendría algo más o menos como esto, que sería, por así decirlo, la parte frontal de nuestro cintillo, de esta forma. Voy a darle clic derecho seleccionando ese trazo y voy a donde dice convertir a curva. Entonces ahora voy a seleccionar mi texto con modificador y donde dice deformar, donde dice curva, voy a seleccionar con el cuentagotas entonces mi curva. Y veremos que bueno, si yo aparto mi texto y mi curva, voy a darle donde dice View, Local View, Toggle View, y entonces aquí podríamos ir viendo poco a poco para modificar lo que vendría siendo mi texto, ¿no? Esta parte de aquí puede ser un poquito complicada de entender, pero créanme que una vez agarren el truco ya será más fácil. Si yo aprieto G y Y,
o en alguna posición, veremos que el texto se empieza a deformar, pero no sigue la secuencia del trazo de mi curva. Voy a darle donde dice y veremos que aquí empieza ahora sí a seguir el tramo, pero todavía hay como una especie de error. Y eso es porque la curva está superpuesta a las coordenadas que tengo tanto de X como de Y y de Z. Entonces, para nosotros en colocar bien esa curva, primero que nada voy a apretar Control A y le voy a aplicar donde dice escala. ¿Okay? Ese sería el primer paso. Y ahora entonces tocando ciertas coordenadas que tengo dentro del programa, por ejemplo aquí veo que si lo dejo en -y, aquí sí empieza a seguir el contorno, pero los textos están al revés. Entonces, sin apretar ni modo edición y solo apretando R y Y, por ejemplo, y aprieto 180, veremos que ahora sí el texto tiene la forma de la orientación correcta. Y esto solo será cuestión ahora más o menos de colocarlo en la proporción que me funcione. Veo que aquí el texto es como muy grande, más grande que el texto, así que solo voy a apretar S para escalar de esta manera. Y lo voy a colocar más o menos céntrico, de esta forma. Si en caso tal ustedes se pierden y sienten que tienen que continuar el paso, pueden hacerlo nuevamente. Recuerden, yo lo apliqué en -y y entonces roté apretando R y Y 180 para darle la rotación correcta a nuestro texto. De esta manera voy a apretar nuevamente para reaparecer todos los textos y veré que si yo lo muevo en G y Z, veo que lo puedo posicionar más o menos de esta manera. Voy a escalarlo un poco más apretando S solamente. Vemos que el contorno lo está siguiendo de forma perfecta. Y ya sería cuestión pues de escalar un poquito el cintillo. Creo que está un poco más grande de lo que pensaba. Y lo posiciono más o menos en una ubicación que me funcione. De esta forma. Y ya tendría lo que sería el contorno de mi texto, ¿ok? Entonces, para nosotros facilitarnos la tarea de no tener que volver a hacer todo ese proceso, si quiero modificar ese texto, por ejemplo, en vez de colocarme Warner, coloco directamente Werner, por ejemplo, veo que aquí el texto se puede modificar. Lo que voy a hacer es que en vez de tener que volver a crear todo ese circuito, voy a duplicar tanto la curva como el texto apretando Shift D. Y estos dos elementos los voy a separar de mi colección para dejarlos entonces ocultos, tanto en render como en visual de pantalla. Esto me facilita al momento de que si yo quisiera modificar más adelante ese texto o colocar algún otro elemento, pues uso esa misma curva y las mismas coordenadas que ya están establecidas en el modificador. Bien, una vez que ya tenga mi logo establecido y todo lo demás, voy a darle clic derecho a nuestro texto y voy a darle donde dice convertir a mesh y voy a borrar mi curva. Y ya veo que en efecto ya por mucho que mueva o intente modificar la posición de mi texto, ya ahora sí funciona mucho mejor donde está colocado. Voy a darle donde dice Sage Origin en 3D Cursor para que rote directamente en el centro y ya tendríamos ya nuestro logo ya culminado, rotado de esta forma. Voy a darle unos cuantos valores de detalle para terminar de darle más credibilidad a nuestro logotipo. Por ejemplo, en borde voy a darle 0.001 y aquí en borde de la parte de afuera voy a darle un valor de 0 en resolución y 0.001. Creo que si le quito el Shade Smooth se ve mucho mejor. Voy a darle un valor de 0.02 para que tenga como un borde biselado de esta manera. Y ya tendríamos ahora sí ya nuestro logo culminado. Voy a darle clic derecho en Shade Smooth para darle al cintillo. Y entonces ya uno diría que casi lo tengo culminado, ¿no? Pero todavía faltaría el detalle, faltaría la curva de lo que vendría siendo la rotación de mi logo para que tenga una credibilidad más notoria. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a darle entonces primero que nada nuestro texto y luego el cintillo, dejando el cintillo del color de naranja más claro, y voy a darle control P y voy a darle donde dice aparentar con objeto. Y ahora
si yo muevo, roto o escalo, voy a ver que el texto sigue ese cintillo. Voy a hacer exactamente lo mismo con lo que vendría siendo el contorno de afuera con las letras de W y B. Voy a seleccionar primero W y luego el cintillo de afuera, para entonces darle control P y donde dice objeto, para entonces rotarlo de esta manera. Esto me va a facilitar bastante a la hora de yo querer rotar o querer animar el logo, porque así puedo animarlos siempre y cuando estén enlazados unos con otros. Y entonces el cintillo, solo el cintillo, no el texto. El cintillo, porque ya recordemos que el texto ya está emparentado directamente con el cintillo. Voy a darle el cintillo y luego luego al contorno de afuera y apretar control P. Y voy a darle donde dice objeto. Y ahora veremos que todo nuestro logo ya está emparentado. Y de esta manera ya sería más sencillo rotar, mover o escalar nuestro logotipo en ese concepto. Ahora solo sería cuestión de inclinar un poco nuestro logo en el eje de Y. Voy a rotarlo tal vez unos 8 grados y ya tendríamos ahora sí nuestro logo culminado. Bien, entonces en esta parte del video, si quisieron adelantarlo, ya sabían cómo modelar este logo, solo quieren ver la animación de la cámara. Vamos a hacer ahora, a partir de este punto, voy a crear una nueva colección y voy a darle donde dice cámara. Esta opción de cámara, donde yo voy a colocar lo que vendría siendo obviamente la cámara, voy a apretar Shift A y entonces desactivando el candado voy a colocarlo más o menos en esta perspectiva. Y bueno, ya que quisiera hacerlo de forma cinemática, lo que voy a hacer es lo siguiente: salgo de mi cámara y voy a darle donde dice Shift A y voy a darle donde dice en Empty Plain Access, que va a ser el guía a donde yo quiero que esa visual, por así decirlo, mande en mi logo de esta manera. Entonces voy a darle a la cámara y justo en la parte donde dice lo que vendría siendo constraints o algo así como una especie de sujetadores, voy a darle donde dice track to y seleccionando nuestro empty, lo podemos ver aquí directamente, el primer empty que tengo aquí en pantalla. Si yo, por ejemplo, muevo la cámara, este va a estar traqueado y no se va a posicionar de una forma que no sea directamente con ese centro o ese empty. Si se fijan, yo por mucho que mueva la cámara, veo que en efecto está centreando lo que es el empty. Y vemos que, bueno, obviamente si yo muevo el empty seleccionando, puedo ver que si yo lo muevo apretando G, pues en efecto el empty tiene el control de dónde más o menos quiero colocar esa visual. Esto es una herramienta muy poderosa, por ejemplo, si queremos hacer que la animación venga desde un punto A y luego rote hacia un costado, por ejemplo, apretando, voy a darle zoom y apretando G y Z, vemos que en efecto la perspectiva la manejo directamente con el empty. ¿Ok? Vamos a verlo desde afuera, pero enfocando la cámara principal de esta manera. Aquí tengo lo que es la cámara y acá tengo lo que es el empty. ¿Ok? El empty, si lo muevo de esta manera, veo que la cámara le sigue el paso de esta forma. Entonces, este sería el primer principio, por ejemplo, para este tipo de logos. Ya que mi animación yo quiero que venga de un costado y entonces en base a eso el logo también tenga una animación independiente, lo que voy a hacer primero es animar la visual del recorrido de dicha cámara. Entonces para eso lo que voy a hacer es lo siguiente: voy primero a darle a donde yo quiero que termine la animación, por ejemplo en 180 frames, voy a apretar I, justamente seleccionando la cámara, que sería nuestro punto final, y entonces iría moviendo lo que vendría siendo tanto el costado como lo que vendría siendo el empty. ¿Ok? Así que puedo usar directamente la visual de mi cámara en esta pantalla y apretando, más bien moviendo el scroll del ratón de esta forma, algo más o menos así.
veremos que aquí la cámara está exactamente casi puesta sobre nuestro logo, ¿ok? Entonces voy a apretar I. Si yo aprieto espacio, veremos que el movimiento, obviamente centralizado en el empty, se va colocando de esta manera. Ahora bien, yo quisiera que la cámara tuviera una rotación y se apoyara con ese empty. Entonces, si yo muevo ese empty hacia arriba, por ejemplo en el eje de Z, de esta manera, y yo animo ese empty igualmente para que tenga connotación con nuestro logo, o con nuestra cámara mejor dicho, voy a darle por ejemplo aquí en el frame 0, apretando I, con el empty seleccionado, voy a reiniciar hasta el frame 1 y voy a posicionar el empty justo encima de mi logo, de esta manera, y apretando I nuevamente, veremos que en efecto crea este movimiento. Vemos que la cámara tiene el recorrido, igualmente el empty también tiene su movimiento de arriba hacia abajo. Si quisiéramos hacer el movimiento un poco más complejo, por ejemplo, no quiero que comience desde arriba porque siento que parte de la animación se pierde con el logo, voy a posicionar el empty atrás del logo y arriba, de esta manera apretando I, y veremos que aquí tengo mi animación y veo que tiene como una especie de tope, ¿no? Como que es algo bastante drástico en cuanto a animación. Entonces, para evitar tener que estar con esos topes, voy a darle, seleccionando ambos keyframes, clic derecho donde dice interpolación y voy a darle Bezier de esta manera. Y veo que en efecto hay ahora un suavizado y ahora el logo no se golpea, por así decirlo, el movimiento del empty. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo con la cámara, voy a darle en ambos keyframes, clic derecho, en Bezier, para suavizar entonces el movimiento de mi cámara de esta manera. Algo bastante interesante que podemos lograr es que mi cámara, al ser un objeto único en movimiento, puedo rotarlo, pero con un empty es mucho más complicado a la hora de lograr ese efecto. Por ejemplo, si yo aprieto R y Y, veo que la rotación está completamente nula. No puedo rotar mi cámara, porque recuerden que la cámara viene desde su origen abajo. Y aquí veo que tiene un empty que es el que lo está controlando. Para nosotros mantener esa rotación y nosotros poder controlar dicho ajuste, voy a darle aquí donde dice Constraints y voy a darle donde dice Copy Rotation. Este va a ser como un objeto en secundario que nos va a permitir rotar los atributos de nuestra cámara sin tener que depender directamente de la misma. Para eso lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo empty de esta manera y voy a colocarlo a un costado de mi animación, más o menos por este lado, de esta manera. Y ahora, seleccionando nuestra cámara donde nosotros dijimos Copy Rotation, voy con el cuentagotas darle donde dice el empty que acabo de crear. Vemos que la cámara se pierde y la animación pues bueno queda totalmente deformada. Para nosotros darlo entonces ese valor, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a darle donde dice Mix, en la parte donde dice After Original. Y entonces veremos que la animación queda casi exactamente igual a como nosotros lo teníamos desde un inicio. Pero para nosotros ahora crear ese atributo, veremos que si yo roto mi empty, veremos que ahora sí tengo un control de rotación en mi logo, ¿ok? Vemos que ahora sí en efecto el logo sí tiene, la cámara ahora sí tiene ese compuesto de rotación y podemos manipularlo de esa manera. Por ejemplo, si yo quiero que el logo, en vez de llegar así totalmente paralelo a lo que es el contorno de mi cámara, tal vez quiera colocarle una animación. En este caso voy a apretar R y Z para rotarlo más o menos en un ángulo de tal vez menos 25 grados y apretando I, ok. Quiero entonces que al mismo tiempo que el empty se posicione en 100 frames, quiero que igualmente el empty secundario lo haga. Para eso voy a darle valor de 0, que sería el punto de origen, y así tendríamos obviamente nuestra animación. Vemos que tiene una especie de pequeño rebote y es porque recuerden que tienen que aplicarle el Bezier de esta forma. Y ahora tendríamos tanto nuestra rotación
como la posición ahora sí totalmente controlables. Ahora ya para nosotros culminar la animación de nuestro logotipo, vemos que bueno, que en efecto obviamente el logo ya tiene, la cámara ya tiene la animación correspondiente. De esta manera voy a proceder ahora a animar mi logotipo. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a tener primero la visual final, que sería esta, más o menos en 140, aprieto I. En todos los comandos voy a apretar I, en el cintillo también voy a apretar I. El texto no, porque recuerden que el texto ya está dentro del cintillo. Y ahora solo será cuestión ahora de rotar o posicionar más o menos donde yo quiero que tenga el movimiento nuestro logo, ¿no? Por ejemplo, si yo roto de esta forma, veo que aquí por ejemplo tengo el movimiento de la cámara más despectivo. Voy a darle una rotación, por ejemplo, aquí y aprieto I. Veo que tanto el logo como la cámara están empezando a familiarizarse. Voy a rotar mi W, pero de una forma independiente. Por ejemplo, si yo roto y aprieto X, veo que lo roto en el eje X de forma independiente a nuestro logotipo, de esta manera. Y aprieto I, y ahora veremos que tanto el logo como adentro del branding de lo que es el logo, el contorno, veo que ahora tiene un movimiento. Y ahora quiero que este cintillo tenga un movimiento, pero mucho después. Es decir, que el cintillo como que vaya de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si yo coloco el frame de 40 y lo coloco acá abajo, por ejemplo, aprieto I, veo que ahora sí tengo ya mi logo de esta manera movible. Y si se fijan, obviamente todo hay que aplicarle el baser, porque recuerden que al final todo va a tener una especie de suavidad o una especie de movimiento para que no tenga esos rebotes que personalmente a mí me molestan bastante. Ya tendríamos algo así. Y bueno, ya entonces culminaría ya ven con lo que sería la animación en sí. Ya, por ejemplo, bueno, voy a colocar lo que es las luces, ¿no? Voy a crear una nueva colección donde dice luces y voy a darle una iluminación superior, una iluminación inferior, dos iluminaciones laterales. Esta sería de este lado y esta otra vendría de este lado. La roto de esta manera. De esta forma me funciona bien. Tal vez le coloque la iluminación un poquito de costado para que deforme un poquito la luz. Igualmente esta, pero esta que venga más hacia atrás. Esta iluminación tal vez la quiero un poco más al frente. Y otra iluminación que voy a apretar Shift D. Recuerden que todo duplicando, apretando Shift D. Voy a colocarlo más o menos así, de esta manera. Y ya pues bueno, ya eso es cuestión de ustedes si quieren aplicarle materiales. Por ejemplo, el material que le apliqué a este logo fue el mismo que utilizamos en el video tutorial de degradado, en lo que vendría siendo en las texturas esas rústicas. Y aquí por ejemplo, si le quiero dar un fondo transparente para luego modificar dicho entorno en un programa como After Effects, pues puedo entonces manipularlo de esa manera. Aquí veo que la cámara está un poquito más desbalanceada. Voy a posicionarla hacia abajo de esta manera, o más bien el empty es lo que yo tengo un poquito más hacia arriba. Voy a posicionarlo en el frame donde ya más o menos lo coloqué, por acá abajo, apretando I. Ya tendríamos ya entonces nuestro logotipo entonces ya animado de esta manera. Bien, entonces una vez que ya tengamos ya nuestra animación culminada de esta forma, ya podamos ver que nos convence la animación,
Ahora solo sería cuestión de agregarle lo que vendría siendo las texturas y lo que vendría siendo algunos detalles para terminar de renderizar de forma correcta. Lo primero que voy a hacer es que voy a importarle lo que vendría siendo el material. Voy a darle aquí donde dice append. Y bueno, ustedes verán que bueno, ya hace un tiempo subí en el canal un elemento con un material para nosotros entonces aplicarlo a nuestros proyectos. Por ejemplo, este que se llama bordes rugosos, que el tutorial ya lo mostré. De todas formas, el link se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar. Y le voy a dar aquí donde dice material borde rugoso, voy a darle donde dice material y justo donde dice material desgastado. Y entonces vemos que si vamos a la opción de materiales estaría aquí importado de esta manera. Voy a seleccionarlo igualmente para todos los elementos que tengo aquí de esta manera. Veo que bueno, en efecto los colores no me convencen mucho. Lo que puedo hacer es que lo puedo modificar. Me voy aquí a la parte de opciones de materiales y voy a darle por ejemplo una menos saturación, más o menos así. Y aquí pues ya tendría ahora sí ya el contorno que más o menos yo quiero lograr, ¿no? Veo que la iluminación igualmente no me convence en algunos puntos. Eso lo podemos ir modificando seleccionando cada iluminación para darle más tamaño o más presión o más resolución. En este caso voy a darle aquí la parte frontal y a la parte trasera 125 y más o menos tendríamos ya ahora sí nuestro logo más parecido a lo que vimos al inicio del video. Bien, entonces ya cuando tengamos nuestro material ya seleccionado, ya sería ahora cuestión de aplicar lo que vendría siendo algunos ajustes como desenfoque y desenfoque de movimiento. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a dejar en la pantalla la diferencia importante que tiene el momento de agregar esos dos valores, tanto de desenfoque como de desenfoque de movimiento, porque le crea como credibilidad. Ojo, este es un detalle muy importante. Cuando nosotros apliquemos dichos valores, los renders van a costar bastante más en lograrse. Así que esto siempre ténganlo en cuenta por si vale la pena tener que esperar el doble o hasta el triple de un renderizado para una animación y si vale obviamente también el precio al momento de aplicarlo tanto para un proyecto como para un trabajo de un cliente. Bien, para nosotros aplicarlo de la siguiente forma, me voy aquí seleccionando la cámara y donde dice desenfoque, campo de desenfoque. Ok, entonces veremos que bueno, en efecto vemos que el logotipo se ha desenfocado desde un inicio, pero no tenemos un control más o menos movible en nuestro logo. Para nosotros no sacrificar tantos gráficos o tantos recursos de nuestra PC, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy aquí a la opción de lo que vendría siendo la parte de sólidos y voy a darle en la opción que dice Depth Field. Y aquí veremos que en efecto se crea ese desenfoque. Y entonces si yo me voy aquí donde dice View Display, donde dice Limits, veremos que se nos sale lo que vendría siendo esa cruceta que vemos aquí en pantalla. Esa es la que nos va a indicar cuánta distancia hay de la apertura de nuestro desenfoque. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Si en caso tal ustedes ven que les crea mucho ruido tantos elementos, recuerden que con las colecciones creadas puedo activar y desactivarla para entonces no tener tantos elementos molestándome a la hora de poder ver la previsual. Y entonces aquí si yo acerco esa cruz por ejemplo a este borde de este logo, veo que se define más y el resto pues se desenfoca un poco más. Conforme se acerca, igualmente vuelve nuevamente a desenfocar. Tanto cerca como lejos desenfoca de la siguiente forma. Ahora bien, ese valor lo puedo ajustar dependiendo de cuánto yo quiero definir, por ejemplo, mi logo. Vamos a ver, por ejemplo, si yo a este valor lo doy un 2.8 y lo doy a un valor tal vez de 0.8, veremos que incluso estando cerca, los demás valores se empiezan a desenfocar. Y esto es un valor muy importante, por ejemplo, si queremos que algo tenga una connotación más llamativa, pues no necesitamos tanto movimiento. Veo que si obviamente yo sigo la animación, el desenfoque habrá sido extremadamente abrupto. Y obviamente eso a mí no me funciona.
Entonces, para nosotros animar dicho desenfoque, podemos hacer lo siguiente. Podemos seleccionar un objeto como guía de enfoque y lo demás sería pues obviamente un seguimiento. Voy a darle un valor de 1.5 a este lado y entonces con el cuentagotas voy a seleccionar lo que dice WB. Y entonces si yo hago esto, veremos que el lineamiento de desenfoque persigue o se queda establecido dentro del LMB. Y ya veremos que al inicio sí desenfoca, porque obviamente está muy cerca del origen de la cámara, pero conforme se va alejando, pues se va definiendo de forma automática. Esto no per se tiene por qué ser solamente con el cuentagotas. Puedo por ejemplo hacerlo yo mismo. Por ejemplo, si yo me voy al fotograma 1 y doy aquí a la pestaña, yo lo que hago es que primero quiero que sea un desenfoque más lejano. Y entonces si yo muevo de esta forma y me voy hasta el último keyframe, quiero que entonces el desenfoque primero venga fuerte y luego de enfoque la W y la B, y luego quiero que nuevamente vuelva a desenfocar. Por ejemplo, doy un keyframe aquí en este punto y en el frame 100 quiero que vuelva nuevamente a desenfocar otra vez, como si se estuviera nuevamente alejando la línea de desenfoque, y otra vez vuelva a enfocar. Voy a ver que aquí en efecto aquí tengo la cruz de la guía y más o menos lo voy a colocar de esta forma. Y ahora tendríamos algo como esto. Primero desenfoca, luego enfoca, luego la U y la B, luego desenfoca y vuelve a enfocar nuevamente el logo. Y aquí podríamos entonces lograr ese acabado que siento yo que es mucho más profundo y siento que funciona mejor. Obviamente el logo no se ve, lo que voy a hacer es que voy a activar las luces. Y aquí pues en efecto está desenfocado, luego enfoca nuevamente, luego desenfoca otra vez y por último vuelve a enfocar nuestro logo. Y entonces ya para finalizar voy a darle aquí la pestaña que dice Motion Blur, que es lo que le crea ese movimiento al logo para que se vea mucho más inmersivo. Y entonces en las pestañas, por ejemplo aquí donde dice 0.01 dice render, voy a darle un valor de 1000 y voy a darle un valor de 0.03 para que el render sea más apresurado y no demore tanto. Eso obviamente depende de cuánto detalle quieren. Si lo dejan en 0.01, eso va a consumir más tiempo de render, pero los detalles serán mucho más logrados. El render que ustedes vieron al inicio del video lo logré en 0.03 y el tamaño que utilicé de la pantalla fue de 1280 por 720 para entonces que renderice un poco más rápido. Y ya con eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden que cualquier consulta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Recuerden darle like al video, comenten, compartan y activen la campanita de notificaciones. Y sin más me despido, nos vemos entonces en el siguiente video tutorial, chicos. Cuídense, hasta pronto.